carta psicométrica. ¿Qué es la carta psicométrica? Es la representación gráfica de las tablas termodinámicas que contienen las propiedades del aire húmedo y el aire seco. Recordando que el aire húmedo es principalmente el vapor de agua, ¿sí? Con la carta psicométrica lo que nosotros podemos hacer es analizar las diferentes variables del aire y resolver problemas termodinámicos y problemas relacionados en la industria. Dentro de las variables que nosotros tenemos en el aire, entonces tenemos lo que es la temperatura seca, que es la medida con un termómetro común o normal, o la temperatura ambiente. La temperatura húmeda, que es la que medimos con un termómetro húmedo, condición en la cual se evapora el agua. Relación de humedad o humedad absoluta, que es una relación entre el vapor de agua por cada kilogramo de aire seco. La humedad relativa, que es una relación entre presión de vapor y la presión de vapor en saturación, que al ser relativa lo que me indica es qué tan lejos o cerca se encuentra con respecto a la saturación, más no me indica cuánta humedad tengo dentro de esa cantidad de aire o ese aire que estoy analizando. El volumen específico, que ya es una relación entre la masa de aire húmedo y la masa de aire seco. La densidad del aire, que es una relación entre la masa de aire húmedo y el volumen de aire húmedo. Temperatura de rocío, que es a la condición a la cual se empieza a condensar ese vapor de agua que hay presente en el aire. Y una entalpía, que es una cantidad de energía o la cantidad de calor específico que tengo dentro de esa masa de aire relacionado en energía por kilogramo de aire. Entonces estas son las variables que yo puedo observar y analizar dentro de un diagrama psicométrico. Algunas teniendo el interior todas estas variables, otras simplemente teniendo, digamos, la termómetro bulbo seco, húmedo, humedad absoluta, humedad relativa, punto de rocío y entalpía, sin considerar algunas cartas el volumen específico ni la densidad que se utilizarían, digamos, para unos cálculos psicométricos, digamos, más profundos. Entonces, la carta tiene una forma de zapato, donde lo que significa la línea curva es la curva de saturación. ¿Qué significa? Que es el 100%, significando que de ahí para allá yo no puedo contener más humedad en el aire, ¿sí? Humedad adicional que se empiece a agregar empieza a presentarse en forma de rocío. Lo que encontramos en la carta es que en la parte inferior es donde se va a alojar todas las temperaturas secas o la temperatura de bulbo seco. Siempre se van a representar en toda la línea horizontal, pero toda la lectura va a ser en línea vertical, ¿sí? Desde la parte inferior hasta la parte superior. Entonces, todas las temperaturas que veamos siempre en esta parte son temperaturas secas, bien sean grados Celsius o en grados Fahrenheit. La leemos en la línea horizontal, pero siempre la vamos a seguir en forma vertical. Es decir, que si yo tomo aquí 40 grados, me voy en toda la vertical, 40, 40, 40, 40, y no va a cambiar en función de la temperatura. En la parte derecha del diagrama, en la forma vertical va a estar representada toda la humedad absoluta. En este caso la leo en forma vertical, pero me dice que es toda la línea horizontal. Entonces, humedad absoluta de 10 gramos de agua por kilogramo de aire empiezan desde una condición desde 55 grados Celsius y se va con la misma humedad hasta una condición promedio de 17 grados Celsius. Durante todo este recorrido, a lo largo de toda la línea horizontal, siempre va a tener el mismo contenido, la misma cantidad de humedad. Entonces, son las dos variables con las que empieza el diagrama psicométrico, la vertical, la horizontal. Luego el diagrama psicométrico, todas las líneas curvas son la representación del porcentaje de humedad relativa, que va en porcentaje. Inicia desde un 10% hasta un 100%, significando ese 100% la línea de saturación, condición en la cual ya no hay o ya el aire no puede contener más humedad, ¿sí? Y viene siempre en líneas curvas al interior
del diagrama. Todas las líneas curvas, humedad relativa, arrancan desde un 10% hasta un 100%. En el diagrama no vamos a encontrar curvas ni de 15, ni de 25, ni de 13 o 45, 48% más relativa. ¿Por qué? Porque de lo contrario el diagrama se saturaría. Entonces, a la hora de hacer análisis térmicos, si bien es tanto a la parte de formulación matemática más la parte gráfica, en ocasiones recomendamos más la parte matemática, porque me permite identificar las variables con mayor precisión. En el diagrama psicométrico, en ciertos momentos tengo que entrar a asumir. Pero si vamos a utilizar software o aplicaciones, hay que tener la claridad que todos estos valores varían en función de la altura. Entonces, a la hora de seleccionar un software o seleccionar una aplicación, la primera condición que debe tener desde la parte psicométrica es que me permita variar la altura del lugar para poder que me varíen las condiciones de presión atmosférica y por ende que me entren a variar las demás condiciones al interior del análisis que yo estoy realizando. El diagrama tiene unas líneas y diagonales. Tiene realmente, digamos que son dos, en algunas unas más pronunciadas que otras. La línea diagonal, pero leída afuera del diagrama, son las entalpías, que es la cantidad de energía que va a tener el aire a esas condiciones de temperatura, de humedad, o temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo. Siempre viene a la curva de saturación, pero las leemos afuera. ¿Por qué hacemos énfasis en que se leen afuera? Porque en la misma línea, o con un poco de inclinación dependiendo del diseño de la carta, pero hasta la curva de saturación, se lee la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo digamos hacerlo para leer? Caso aquí el ejemplo. Me dicen una condición a 25 grados Celsius de temperatura y una condición de humedad de 0.08. Ubico el punto y sobre ese punto me voy sobre toda la línea diagonal hasta la curva de saturación. Una vez llegue a la curva de saturación, ahí en ese punto voy a leer mi temperatura de bulbo húmedo. Y si sigo prolongando la línea, si es sobre la misma línea, dependiendo del diagrama, lo que voy a leer es mi condición I de entalpía. Entonces, con la carta psicométrica que uno vaya a trabajar los ejercicios, se debe fijar muy bien si estas dos líneas, que ambas son diagonales, van sobre la misma línea o si tienen un grado de diferencia la una a la otra. Entonces, bulbo húmedo siempre en la línea de saturación. Entalpía siempre fuera del diagrama psicométrico. La otra condición que va a haber en la carta psicométrica es la temperatura de rocío. Pero para poder leerla necesitamos del cruce de dos líneas. Entonces aquí, por ejemplo, cruzamos la temperatura de 25 con 0.08 de humedad absoluta y en ese punto, y ojo, aquí al lado derecho leemos la humedad, pero la humedad, la temperatura de rocío es la misma línea prolongada hasta la curva de saturación, pero trasladada a la temperatura de bulbo seco. Repito, una vez identificado el punto, me traslado en la misma línea horizontal de la humedad absoluta, la traslado hacia la curva de saturación y la leo en la temperatura de bulbo seco. Es decir, tengo que hacer este recorrido. Ubico el punto, me traslado hacia la izquierda, línea de saturación y me desplazo a leer la temperatura de rocío en la línea de temperatura de bulbo seco. En el caso, para esta condición, 25 grados Celsius, 0.08 promedio de la humedad absoluta, tengo una condición de temperatura de rocío de 15 grados Celsius. Es decir, que a los 15 grados Celsius se me va a empezar a mí a condensar el agua en esta condición del ejemplo. ¿Sí? Líneas diagonales, pero con un distanciamiento mayor, son el volumen específico. Hay algunas cartas psicométricas que el volumen no lo traen. ¿Sí? Ya depende del tipo de diagrama. Ese volumen específico lo que me permite identificar es cuántos
metros cúbicos por kilogramo puedo tener dentro de este sistema, dentro de mi punto específico, para unos cálculos, digamos, más avanzados. Por ejemplo, recuperación de calor, sistemas de enfriamiento adiabático y otros procesos térmicos asociados a la parte de ciclometría, cuánto calor puedo recuperar a la hora de aprovechar un enfriamiento, digamos, libre o un free cooling, que es lo que llaman y que está tendencia en estos momentos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Siempre para entrar al diagrama vamos a necesitar dos puntos, bien sea temperatura seca, bien sea de humedad absoluta, bien sea de humedad relativa, bien sea de entalpía, bien sea de punto de rocío. Siempre vamos a requerir de dos puntos para ingresar al diagrama. ¿Sí? Entonces, recordando todas las temperaturas medidas en la línea horizontal, pero en vertical, en el caso aquí la línea roja, temperatura de bulbo seco. Todas las líneas horizontales, pero leídas acá en la vertical, la derecha del diagrama, son la relación de humedad absoluta. Esa misma línea, hasta la línea de saturación, pero leída en la temperatura de bulbo seco, la temperatura de rocío. La línea diagonal, en este caso el azul, la entalpía, y la diagonal, en caso la morada, la temperatura de bulbo húmedo. Aquí cabe aclarar, la temperatura de rocío, la de bulbo húmedo y la de temperatura de bulbo seco, normalmente en condiciones ambientales no son iguales. Muy pocas veces cuando son iguales es porque está cayendo normalmente un aguacero con niebla o en condiciones de páramo, pero en condiciones de ciudad estas tres temperaturas normalmente no son iguales. La línea curva, en este caso la negra, todas las condiciones de humedad relativa, y la que nos indica el 100%, la línea de saturación, que en caso de que aquí le agreguemos cualquier cantidad adicional de vapor de agua, se nos va a condensar. Y en el caso la verde, una diagonal, digamos, con una inclinación de unos grados mayor, va a ser el volumen específico. ¿Cómo entro al diagrama? Siempre como condición necesito dos puntos. En el caso planteado aquí, estas líneas, decimos que las curvas eran la humedad relativa, es 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Entonces coloqué un punto de referencia, 25 grados Celsius, 50% más relativa, y tengo un punto. A partir de ese punto yo puedo empezar a medir el resto de mis variables. Entonces, una vez ubicado el punto, 25 grados, 50% más relativa, yo empiezo a leer en mi diagrama. Entonces, en este caso, 25 y 50% más relativa, me indica que mi humedad absoluta, en este caso está en gramos sobre kilogramos, tengo 10 gramos de agua por cada kilogramo de aire. Siguiendo en este punto, me voy desplazando. En este caso me dice que es la entalpía. Tengo 50 kilojoules por cada kilogramo de aire. ¿Sí? Temperatura de rocío, me desplazo en la misma línea hasta la curva de saturación y la leo en la parte inferior. Está dando más o menos unos 14. ¿Cuál es el tema? Y lo repetí ahorita con el diagrama ciclométrico, que no siempre las condiciones van a ser claras o van a ser en el punto específico. Necesito tener, digamos que una correlación, pero me permite hacer unos cálculos, digamos, mucho más rápidos en torno al proceso. Comercialmente existen aplicaciones como esta, en el cual me permite variar mi condición atmosférica en términos de la altura y de darme las demás variables. Entonces vamos a graficar los mismos puntos. En este caso tengo 0 metros, 25% de temperatura de bulbo húmedo, por sus siglas en inglés dB. En el caso 50% de humedad relativa, le digo que me grafique el punto. Entonces me está indicando que este es el punto en el cual yo me encuentro, ¿sí? En condiciones de mi punto. Una vez doy clic sobre ese punto, él me saca aquí el resto de las variables ciclométricas.
Entonces la temperatura de bulbo seco 25, temperatura de bulbo húmedo 17,4, temperatura de rocío 13,9, la presión en la cual me encuentro, la presión de saturación, la humedad relativa 50%, la humedad absoluta en este caso me la das con una G, que ahí es donde hay que empezar a entender también en cierto momento las cartas, en 0,011 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire, 55,4 en entalpía y una densidad de 0,98, que en los valores que veíamos ahorita, y lo volvíamos a comparar en términos de la carta psicométrica, a 25 grados Celsius, 50% más relativo, unos 10 gramos de agua, siguiendo acá la entalpía, 50 kilogramos, ¿sí? Pero que esas variaciones que va a tener de unos valores a otros va a depender de en qué condición de altura me encuentro yo o estoy tomando mi carta psicométrica. Esta que estoy mostrando aquí es un software libre, ya ahorita les comparto el link en el cual ustedes lo pueden trabajar. Lo que sí en términos de recomendaciones que hay que ahondar un poquitico más en esta terminología técnica desde la parte de inglés y en la cual en términos de función solo me deja variar o temperatura de bulbo seco o temperatura de bulbo, perdón, o humedad relativa. Me deja variar la temperatura de bulbo húmedo es cuando yo ya hago, dispongo de un psicrómetro. Entonces yo en el psicrómetro lo que voy a medir son las condiciones de temperatura de bulbo seco, las condiciones de bulbo húmedo en las cuales las puedo graficar en el interior del diagrama y que me arrojen las demás variables. Y acá es donde les reitero que si en algún momento van a descargar alguna aplicación para utilizar en el smartphone, importante que él permita variar las condiciones de altura, ya que en el momento que yo le digo que me varíe esas condiciones de altura, ¿sí? Él me cambia las condiciones de mi espacio, ¿sí? Y cambian todas las condiciones del punto. Entonces aquí están graficadas las dos condiciones, pero con diferente altura. Al mirarlo, ¿sí? Me hizo unos cambios al interior de mi proceso. Entonces, en el punto 1 tenía unas condiciones, en el punto 2 varían esas condiciones. Entonces, esas variaciones, vuelvo y repito, van a ser asociadas en efecto de la altura. En cuestiones matemáticas, en términos matemáticos, lo que uno les recomienda en cierto momento es, si pueden realizar las operaciones de forma matemática, van a llegar a unos resultados más acertados con relación al proceso, ya que en esa modulación, en esa formulación matemática, usted va a poder determinar su humedad y sus demás variables en función de la temperatura en Kelvin para esa presión de saturación y de la presión atmosférica dependiendo de la altura. Por eso hago hincapié en que la altura es importante, que la carta o la aplicación o el software que se vaya a manejar me deje variar esas condiciones de la altura en función de las demás variables psicométricas que tiene el aire y en el cual al final, dentro de esos análisis psicométricos, yo pueda tener un control y una relación de las variables, temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo, la humedad absoluta, la humedad relativa, el volumen del aire, la densidad del aire, la temperatura de rocío, la entalpía. Con la temperatura de rocío hago hincapié, es la temperatura a la cual se va a condensar. Y en muchos procesos, en muchas aplicaciones, empezamos a ver que hay una condensación, pero que en ocasiones ignoramos que esto existe. Y siempre se va a presentar una temperatura a la cual va a empezar a condensarse el agua y que me va a presentar un goteo y por ende un rocío, que de ahí es donde viene su nombre, dentro de ese espacio que está ahí, que estoy teniendo dentro de ese proceso. Al final siempre la carta psicométrica me va a mostrar las variables, siempre van a traer al interior en qué unidades estoy trabajando.
Eso también es importante tenerlo en cuenta, ya que algunas, en términos de la humedad, me lo hablan es en relación de kilogramo de aire sobre kilogramo de agua, gramo de agua sobre kilogramo de agua, o en algunas, sobre todo en el sistema inglés, en granos de agua, donde 7.000 granos son equivalentes a 1 libra. Entonces, las unidades en términos, o las variables más bien, siempre van a ser las mismas, pero me van a cambiar las unidades de medida dependiendo en el sistema en el que me esté trabajando o en el caso de, digamos, manejar mejor en términos numéricos la cifra, como en la humedad absoluta, que en algunas lo muestran es en granos, en gramos o en kilogramos. Cuando la manejan en gramos o en gramos, digamos que los valores son relativamente pequeños, donde nos indican cuántos gramos de agua hay por cada kilogramo de aire dentro de ese espacio o ese lugar que queramos